Le damos la muy cordial bienvenida a todos y a todos aquellos que llegarán después y los que nos escucharán por YouTube. Vamos a hacerlo con una oración. Hermano José Antonio, ¿tú no quieres que haya una oración? Con mucho gusto. Oremos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has dado tu Espíritu Santo, que nos ha reunido para el estudio de tu palabra. Padre, queremos obedecerte. Queremos cumplir siempre tu divina voluntad. Llénanos de tu Espíritu y que ahora en esta reunión podamos comprender más profundamente tu divina palabra. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Como recordaremos, la última vez comenzamos el capítulo 3, la lluvia tardía, ¿verdad? De este muy lindo libro, Preparación para la crisis final del pastor Fernando Chay. Y después, en el último ítem, que eran las condiciones, estaban numeradas unas cuantas y vimos la primera y la segunda. La primera condición es sentir la necesidad del Espíritu y orar, rogar al cielo para que el Señor nos otorgue el Espíritu Santo. La segunda condición era experimentar primero la lluvia temprana. Recordemos que es una analogía, un símbolo, una figura que se utiliza del Antiguo Testamento en la economía o en la cultura judía sobre el tema de la siembra y la cosecha, ¿verdad? En la agricultura. Y siempre que hay una cosecha, tiene que haber una lluvia temprana, la que va a enraizar a la semilla y le va a hacer dar raíces, valga la redundancia, y que tome fuerza para que se produzca después un crecimiento y fruto. Y la segunda temporada era la lluvia tardía. La primera la lluvia temprana, la primera, y la segunda la lluvia tardía, que era la que iba a terminar de madurar la planta y dar frutos. Esa se llama la lluvia tardía. Bueno, en la obra del Espíritu Santo se toma una analogía muy similar para que nosotros entendamos cómo trabaja el Espíritu Santo en el corazón de las personas y también en la iglesia, en el conjunto. ¿Sí? En la iglesia del Señor hay una lluvia temprana, la del Pentecostés, y habrá una lluvia tardía en esta generación, al final del tiempo. Pero también tenemos que experimentar la lluvia temprana en nuestra vida. Y la tercera, la que nos toca hoy, que sería estar dispuestos a ser usados y guiados por el Espíritu. ¿Realmente estamos nosotros dispuestos a ser usados? Porque en teoría todos decimos, claro que sí, estamos dispuestos. ¿Cómo que no, hermano? Por supuesto que sí, queremos ser usados. Pero muchas veces queremos ser usados según nuestros términos, nuestras condiciones. Y el cielo dice que no. Porque ser usado por el Espíritu Santo en nuestros términos significa que limitaríamos a Dios a nuestras exigencias. Y el cielo no trabaja así. En Deseado de toda la gente, la sierva del Señor escribe: Cristo prometió el don del Espíritu Santo a su iglesia, y la promesa nos pertenece a nosotros tanto como a los primeros discípulos. Pero como toda otra promesa, nos es dada bajo condiciones. Hay muchos que creen y profesan aferrarse a la promesa del Señor, hablan acerca de Cristo y acerca del Espíritu Santo, y sin embargo no reciben beneficio alguno. No entregan su alma para que sea guiada y regida por los agentes divinos. No podemos emplear al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha de emplearnos a nosotros. Por el Espíritu obra Dios en su pueblo, así el querer como el hacer por su buena voluntad, como dice en Filipenses capítulo 2. Pero muchos no quieren someterse a eso, quieren manejarse a sí mismos. Esta es la razón por la cual no reciben el don celestial. Solo a aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan para tener su dirección y gracia,
se da el Espíritu. Amén. Es una cuestión muy importante ese enfoque. Nosotros humildemente debemos aceptar la dirección del Espíritu Santo. Entonces veremos los resultados de la obra del Espíritu Santo. Y otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta es eliminar las disensiones. Desde tiempos inmemoriales el pueblo de Dios ha sufrido de este mal generalizado. Ustedes se acuerdan en la experiencia del pueblo de Israel que salía de Egipto y que se iba a la Canaán terrenal guiado por Moisés. Y había un grupo de personas que continuamente estaban haciendo disensión, división, separación. La Biblia le llama la multitud mixta. Ese grupo de personas no se identificaba plenamente, no digo que no se identificaba, sino plenamente no se identificaba con el pueblo de Dios. Tenían su pasado en Egipto, su historia en Egipto, su costumbre en Egipto y se mezclaron con el pueblo de Israel. Pero no abandonaron aquello, no se sometían a la dirección de lo que eran las leyes de Dios. Y se mezclaron, por eso la Biblia le llama la multitud mixta. Estaban mezclados. Y esos eran los que retrasaban la obra de Dios en su pueblo. La sierva del Señor decía, antes del día de Pentecostés, los discípulos se reunieron y apartaron todas sus divergencias. Estaban unánimes. Mis hermanos, ¿ustedes creen que nosotros llegaremos algún día a apartar todas nuestras disensiones? Porque la palabra todas es todas. Todavía no hemos llegado a esa experiencia, pero el Espíritu Santo nos dice que antes que venga esta lluvia tardía que estamos repasando y estudiando, tiene que haber un espíritu de unidad. Dice así, estaban unánimes. Unánime significa todo con un mismo ánimo, o sea, todos enfocados a una sola cosa. Estaban todos unidos. Esa fue una experiencia anterior al derramamiento del Espíritu Santo. Y habrá personas que experimenten la lluvia tardía y otros al lado de esas personas no lo experimentarán porque no han experimentado ese espíritu de unidad. Habrá espíritu de discordia, de espíritu de murmuración, espíritu de desconfianza y prejuicio, muchas cosas que no se desearon abandonar a tiempo y el espíritu pasará de largo por esa persona y no las ungirá. Pero aquellos que hayan tenido ese espíritu de unidad o de un mismo ánimo, ¿sí? Serán llenas del Espíritu Santo. Qué linda promesa. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, dice Hechos capítulo 2, verso 1. Y la hermana Juan nos dice en deseo a toda la gente, pongan a un lado los cristianos sus disensiones y entréguense a Dios para salvar a los perdidos. Pidan con fe la bendición y la recibirán. Otro de los elementos que tenemos a tener en cuenta es que debemos despojarnos del yo. A veces creemos que nosotros carecemos de la posibilidad de equivocarnos. Cuando digo yo, porque yo pienso, yo digo, yo opino, yo creo, a mí me parece, hay algo que está queriéndose poner por delante de los planes del Señor, sin darnos cuenta, ¿eh? Sin darnos cuenta decimos, es que a mí me parece, es que yo creo, es que yo pienso, es que yo no puedo, es que todo el yo. Bueno, ese espíritu de poner o anteponer el yo, mi persona, a los planes de Dios, es un gran impedimento para que la obra del Señor se haga realidad en nuestras vidas. Él anhela derramar sobre nosotros su Espíritu Santo en abundante medida y nos ordena que limpiemos el camino por el renunciamiento. Renunciamiento es negarnos a nosotros mismos. Yo voy a renunciar a Gerardo.
Voy a renunciar a lo que Gerardo quiere. Voy a renunciar a lo que Gerardo piensa, desea y le gustaría. Y voy a dejar que el Espíritu Santo me ordene. Cuando entreguemos el yo a Dios, nuestros ojos serán abiertos para ver las piedras de tropiezo que nuestra falta de cristianismo ha colocado en el camino ajeno. Dios nos ordena que las eliminemos todas esas piedras u obstáculos. Dice así, Santiago 5, confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. Siempre lo digo, hermanos, debemos orar los unos por los otros, rogar los unos por los otros. A veces ustedes no pueden imaginarse, como no, tampoco a mí me pasa que no puedo imaginarme los problemas que pueden estar pasando ustedes. Yo no lo sé. Y ustedes no saben lo que yo estoy pasando. Y cada uno de nosotros en nuestra vida. Pero el Señor sí lo sabe. Y nosotros debemos hacer y tener un espíritu de oración por nuestro prójimo. Interceder. Porque Dios conoce y Dios es movido a misericordia cuando sus hijos oran por los otros. Cuando uno ha quedado completamente despojado del yo, cuando todo falso Dios es excluido del alma, el vacío es llenado por el influjo del Espíritu de Cristo. La ocasión exige mayor eficiencia y consagración más profunda. Clamo a Dios, suscita y manda mensajeros llenos de un sentimiento de su responsabilidad. Hombres en cuyos corazones la egolatría, el ego, ese tan fuerte que a veces nos engaña, que es la raíz de todo pecado, haya sido crucificada. Que estén dispuestos a consagrarse sin reserva al servicio de Dios, cuyas almas sientan el carácter sagrado de la obra y la responsabilidad de su vocación, que hayan decidido no ofrecer a Dios un sacrificio mutilado, que no cueste ni esfuerzo ni oración. Y ahí, hermano, que nosotros debemos tener ese deseo, ¿sí? De que podamos tener esto es una experiencia, hermano. Yo ahora estoy leyendo y ustedes me están siguiendo con el libro. Pero lo que estoy haciendo ahora es leer. Pero cuando esto sea una experiencia en mi vida y sea una experiencia en tu vida y en la vida de cada uno de nosotros, nosotros empezaremos a experimentar nuestra lluvia temprana para que cuando venga la lluvia tardía nos encuentre preparados. Ningún hombre puede despojarse del yo por sí mismo. Solo podemos consentir que Cristo haga esta obra. Entonces el lenguaje del alma será: Señor, toma mi corazón, porque yo no puedo dártelo. Es tuyo, manténlo puro, porque yo no puedo mantenerlo por ti. Sálvame a pesar de mi yo débil y desemejante a Cristo. Modélame, fórmame, elévame a una atmósfera pura y santa, donde la rica corriente de tu amor pueda fluir por mi alma. Es una hermosa oración que debiéramos nosotros leer detenidamente. No solo al comienzo de la vida cristiana ha de hacerse esta renuncia al yo, ha de renovársela a cada paso que se dé hacia el cielo. Acá el hermanito Ángel está entrando. No hay nada que ofenda tanto a Dios o que sea tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la suficiencia propia. Dice la hermana Huay, de todos los pecados es el más desesperado y el más incurable. Hermano Ángel, bendiciones. Un saludo. Que el Señor te bendiga, hermano. Bienvenido. No hay nada que ofenda tanto a Dios como un yo exaltado. ¿Sí? Ese orgullo y suficiencia propia, dice la hermana Huay, es el más incurable de los pecados. ¿Por qué? Porque ese es el que nos hace rechazar al Espíritu Santo, que es el pecado imperdonable. Yo no te necesito a ti. Yo estoy bien.
Y ese pecado, o de ese pecado, sufre toda la iglesia de la Odisea. Yo estoy bien. No necesito nada. Tú me hablas de pobreza y yo me siento rico. O sea, tú me hablas de que estamos mal, yo estamos bien. Tú me hablas de que la iglesia está en la apostasía. No, hermano, la iglesia no está en la apostasía, la iglesia está llamada a triunfar. Esa falsa sensación de que Dios lo aprueba todo. No hay límite a la utilidad del que, poniendo a un lado el yo, permite que el Espíritu Santo obre sobre su corazón y vivir una vida enteramente consagrada a Dios. El ministro de Dios debe poseer humildad en un grado eminente. Aquellos que llenen la experiencia más profunda de las cosas de Dios son los que más se alejan del orgullo y ensalzamiento propio. Por tener un alto concepto de la gloria de Dios, comprenden que el lugar más humilde en su servicio es demasiado honorable para ellos. El lugar más humilde que nosotros podamos tener para nosotros es lo más elevado. Y ahí donde se nota la humildad. Y ese es el carácter de Jesús. Ustedes se imaginan él siendo Dios y adorado, siendo el creador, conociendo todos los secretos que tiene el Padre, y él se vino a ser un hombre como nosotros y ser humillado por otros hombres pecadores y permitir que él pudiera ser golpeado y crucificado y muerto a mano de gente ruin, siendo él el Jehová de los ejércitos del Antiguo Testamento. Esa es la prueba de la máxima humildad que el Señor ha dado para la raza humana. Resultados de la lluvia tardía. A medida que los miembros del cuerpo de Cristo se acercan al periodo de su conflicto final, el tiempo de la angustia de Jacob, crecerán en Cristo y participarán en mayor escala de su espíritu. A medida que el mensaje del tercer ángel se convierte en el fuerte pregón, y a medida que un gran poder y gloria corona la terminación de la obra, el pueblo fiel de Dios participará de esa gloria. Es la lluvia tardía, la cual revive y fortalece a los hijos de Dios para pasar por el tiempo de angustia. Si hay algo que los ángeles del cielo quisieran participar activamente y el Señor le dice, ustedes no van a participar en la predicación del mensaje de los tres ángeles. La última amonestación al mundo. Después de esa no habrá más. No podrá, pero queremos hacerlo. No podrán. Lo harán ellos. La última generación, la más débil, la más propensa al pecado y a pecar continuamente. La que más se acerque a la generación de los antediluvianos, que tenían en su pensamiento el continuo hacer el mal. Bueno, de esa generación que más se acerque a ellos, saldrá la generación más consagrada de todas, la más poderosa en el espíritu de todas. Y esa es una promesa del Señor y un honor para nosotros, aquellos que hayan hecho paz con Dios. Es la lluvia tardía, la cual revive y fortalece a los hijos de Dios para pasar por el tiempo de angustia. Su rostro brillarán con la gloria de la luz que hace brillar el tercer ángel. Hermanos, esta llenura, esta abundancia, esta lluvia, este refrigerio del Señor, es también la preparación para el tiempo de angustia, porque después veremos el capítulo del sellamiento, pero es una manera de que el Señor va a llenar los corazones de los siervos de Dios para pasar la gran prueba de lidiar con ángeles caídos de manera directa. Y eso no es fácil. Por eso el Espíritu Santo nos tiene que fortalecer a cada uno de los que lleguemos en su gracia hasta esos días. Oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad.
con fructuosos resultados. Muchas personas habían estado ligadas, algunas esposas por sus consortes y algunos hijos por sus padres. Las personas sinceras que hasta entonces habían sido impedidas de oír la verdad, se adhirieron ardientemente a ella. Se desvaneció todo temor a los parientes y solo la verdad les parecía sublime. Habían tenido hambre y sed de la verdad, y ésta les era más preciosa que la vida. Pregunté por la causa de tan profundo cambio, y un ángel me respondió: es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Es el mensaje del tercer ángel, pero con el poder del cuarto ángel, el que baja del cielo. El cuarto ángel de Apocalipsis 18 no tiene mensaje, lo tiene, repite el mensaje del tercer ángel, pero viene con poder. Y ese poder es el que va a dar vuelta al mundo. Esta obra será semejante a la que se realizó en el día de Pentecostés, como la lluvia temprana. Fue dada en tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico, para hacer crecer la preciosa semilla. Así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. Como dijimos al comienzo, esta figura que se utiliza en el Antiguo Testamento a un pueblo que estaba muy conectado con la agricultura, el ejemplo de las lluvias, que no es en sí mismo una lluvia, es una temporada de lluvias. Y la temporada de la lluvia temprana a la iglesia comenzó con el aposento alto, la venida del Espíritu Santo. Y eso duró muchos años, hasta que los apóstoles se fueron al descanso. Y ese impulso del Espíritu Santo a hombres santos y consagrados de verdad le dio toda esa fuerza para soportar durante décadas y siglos la persecución que venía primero del Imperio Romano, de los Césares, y después de Roma católica o la Roma papal. Esa fuerza que tuvo esta iglesia la había dado la lluvia temprana. Y ahora viene la lluvia tardía para toda esta generación que sea digna de recibirlo, para darnos la fuerza para cuando vengan las 7 últimas postreras plagas. Y esa fuerza, ese poder del cielo para que nosotros podamos tener fortaleza espiritual para aguantar todo lo que venga de parte del enemigo, ya sea agencias humanas o agencias espirituales directas. Y nosotros tenemos que estar preparados. Yo quisiera, si el hermano José Antonio me deja, voy a contar una experiencia que él nos contó hace unos días. Sí, ¿Puedo, hermano? perfectamente. Que me iluminó y me ayudó el hermano Gerardo a comprender lo que me había pasado. El hermano José Antonio estuvo unos días en Valencia, había planeado visitar a muchas personas y se quería quedar más de una semana. Él siempre se va como mucho una semana, como mucho, 5 días hábiles. Pero esta vez quería quedarse el doble. Y él va siempre a casa de gente muy amiga, ya de la infancia de él. O sea, gente que conoce hace muchísimos años. Y siempre lo recibían bien, con un abrazo. José Antonio, tú te vienes acá. Cuando te venga, vente para mi casa. Y vente para mi casa. Y las amistades decían, no, vente para acá. Y los no, vente para acá. Y él iba siempre con ese deseo de poder visitar a su hermana, a su familia y también evangelizar. Hablar a toda esa gente que tiene ya incluso desde la formación estudiantil, ¿sí? De la época de él, y gente que tiene ya muchos años y lo quiere mucho. Él tiene su vida social muy extendida allá en su pueblo natal, en Valencia. Pero esta vez pasó algo distinto. Él al llegar y con el deseo de poder tener una agenda evangelística, uno de sus mejores amigos, que ya lo había recibido antes y que siempre le dijo,
José Antonio, cuando tú vienes, esta es mi casa. Es más, ya le dieron la llave para que él vaya directamente a esa casa. Y sin embargo, esta persona, en esta ocasión, de manera sorprendente o misteriosa, radicalmente cambió y empezó a hacerle la guerra. Que José Antonio, ¿cómo puede ser que tú hayas llegado a esto? Que no creo en Elena de Huay, que no, tú lo que estás haciendo no es correcto. Y él dijo, pero ¿cómo? ¿De dónde me sale toda esta gente? Cuando él nos lo contaba, yo enseguida le dije, hermano José Antonio, es que allá te estaban esperando. ¿Quién? El innombrable y sus ángeles. Porque tú ibas con un plan definido. Y toda esa gente que antes te quería bien y te recibía, hoy, como decimos nosotros, hizo un costado y no quiere saber nada de ti. Hasta él mismo quedó sorprendido y tuvo que posponer la semana que le faltaba y se vino antes. Pero se va de nuevo, ¿eh? Ya hablamos, ¿eh? Viene la revancha. Ya hablamos, se va de nuevo. Pero por eso le digo, hermano, todo aquel que quiera vivir una vida piadosa en Cristo va a tener la guerra del enemigo. Pero algo que nunca había, ni él lo había en su imaginación pensado que le podía pasar. Y sin embargo el enemigo, ¿tú quieres venir acá? Vente, acá te esperamos. Y le empezaron a atacar de un lado y de otro. ¿Sí? Eh, para que ustedes vean, hermano, que el enemigo no duerme. Nosotros nos tomamos vacaciones, el enemigo no. El enemigo no descansa para desanimarnos, ponernos obstáculos, volver el corazón de la gente que estaba bien de un momento a otro para hacernos la guerra, una guerra espiritual. Y nosotros tenemos que saber discernir que esa persona es también una, como nosotros, una persona común que cree que está en la verdad, sin embargo está usada por el enemigo, porque el enemigo tiene influencia. Puede ser una amistad, puede ser un hijo, una hija, puede ser una esposa, un marido, puede ser un padre o puede ser una mamá, que siempre va a tratar de, si el enemigo puede influir sobre esa persona, lo hará, 100% lo hará para que nosotros seamos estorbados. Esa es la lucha que nosotros tenemos. Por eso cuando venga el tiempo del fin, para que podamos sobrellevar esa embestida espiritual, va a haber una dosis especial del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que los 120 del aposento alto hubieran podido bajar como subieron para enfrentar al Sanedrín y después la persecución que vino a raíz de que ellos insistieron en predicar? Porque Pedro dijo, yo lo siento mucho por ustedes, pero no puedo callarme de lo que vi y oí. Y si ustedes me dicen que yo me tengo que callar, lo siento. Mi conciencia me dice que no, yo seguiré. Ahora, ¿eso lo hubieran hecho sin el poder del Espíritu Santo? No. No lo hubieran hecho. Bueno, Santo. Sí. Recuerdo que cuando le conté lo que me pasó en este viaje último a Valencia, tenía cerca de 20 personas para hablar, ¿no?, de ellas, de la Biblia, concretamente del sábado. Una de ellas estuvimos hasta las 12 de la noche, desde las 8:30, hablando sobre el tema. Y recuerdo que de repente, sin venir a cuento, este amigo mío de la infancia, que estaba en su casa estos días, allí, me dice, es que tú eres una persona que no has acabado nada, porque primero fuiste maestro, luego te fuiste sacerdote, luego, después de sacerdote, dejas el sacerdocio y te haces adventista. Y no sé cómo acabarás tú, porque vas de punta a punta. Y yo dentro de mí, un amigo que desde los 13 años, en la pubertad, hemos sido amigos a tope hasta ahí. Bueno, seguimos siendo amigos porque no hemos rendido
Pero yo lo comenté con el hermano Gerardo, el hermano Ivette, y hay una palabra, hermanos, muy importante, que el hermano Gerardo me dijo. Dice, tu amigo estaba desprotegido. Y os voy a contar más anécdotas sobre este asunto. Porque, ¿qué puede hacer una persona que está siempre delante de la televisión y que realmente no vive una vida cristiana? Porque Jesucristo no es una elección, es una necesidad. El que no está con Jesucristo está contra Jesucristo. Entonces, hay mucha gente que está desprotegida y son instrumentos de Satanás. Y cuando va un miembro de la iglesia de Dios, verdadera, auténtica, que vive la palabra y va a predicar, hermanos, mucha gente se va a reír de él, le va a insultar o va a perder la amistad con él porque no están protegidos. El demonio se mete para que la semilla que tú siembras no fructifique. Bueno, pues esto le he contado varias anécdotas. Esto es lo que me pasó últimamente. Para colmo, la guinda que va arriba de ese postre es que en un taxi tenía él su ordenador portátil para hacer presentaciones y dar, y va y lo pierde, ¿no? El enemigo, hermano, a nosotros nos la tiene jurada, porque lo hizo con los anteriores que ya descansan. Y si nos vamos atrás, hace 50, 100 años, 200 años, todos los que quisieron vivir piadosamente en Cristo padecieron persecución. Y si nos vamos 400, 500, 800, 1000 años, y también los persiguió. Se las hizo muy difícil. Y si vamos atrás hasta la época de los apóstoles, millones sufrieron hasta martirio, ¿sí? Porque el enemigo sabe que nosotros no somos de este mundo y obviamente él no va a ceder ninguna alma por la cual ya tiene la influencia que quiere tener sobre todos nosotros. Debemos orar los unos por los otros, más todavía, porque el Señor escucha las oraciones de sus hijos cuando es una oración de ruego e intercesión por nuestro prójimo. La La última frase, el último párrafo de este capítulo dice, la gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Es decir, ahora nos espera algo mayor, mucho mayor que lo que pasó en el aposento alto. Las profecías que se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía, al fin de dicho ministerio. Esos son los tiempos de refrigerio en que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, puesto que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo. Esto está en Hechos capítulo 3. Vendrán siervos, dice la hermana Juan en el conflicto de los siglos, con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Mano, el enemigo no se va a cruzar de brazos y él también se levantará los suyos y les dará poder. Y entonces ahí se confrontarán los dos ejércitos espirituales, los que enarbolan la bandera del ensangrentado, del príncipe Manuel, de nuestro Señor Jesucristo, contra aquellos que enseñan y apoyan el mal y el error. El derramamiento del Espíritu en los días apostólicos fue la lluvia temprana y glorioso fue el resultado, pero la lluvia tardía será más abundante. ¿Y sabe por qué? La lluvia temprana se dio en un solo lugar geográfico,
Jerusalén. No había más personas que hayan aceptado a Cristo para recibir la lluvia temprana, que eran los seguidores directos de él cuando él ascendió a los cielos. Y él le dijo, júntense en lugar, no se separen, no se vayan de Jerusalén y esperen la promesa, porque les doy esta promesa. Si yo me voy, es necesario que me vaya, porque si no, no vendría el Espíritu Santo. Me tengo que ir, pero cuando yo me vaya, yo les enviaré. O sea, era una promesa definida. Y ellos creyeron y esperaron, y la promesa se cumplió en un solo lugar. Pero ahora el pueblo de Dios está regado por todo el mundo, en todos los países. Y si creemos que no hay un país, es imposible. Al final del tiempo, los hijos del Altísimo que obedecen su mandamiento, que tienen la fe de Jesús y que tienen el testimonio de Jesucristo, están en todos los países. Y ese pueblo, en cada lugar del globo, recibirá esa lluvia tardía. Por eso será más abundante. Acá en Europa, en África, en Asia, en Oceanía, en todo el continente americano. Y la lluvia tardía en el país que será más abundantemente dado, según la hermana White, serán los Estados Unidos de Norteamérica. Para testimonio, porque es el país por lejos de cualquier otro en donde más se predicó el mensaje de los tres ángeles desde que está la iglesia adventista. Y ese país, que así como va a caer en su momento por su última apostasía, también será receptivo para testimonio. Y desde ese país se tomará como ejemplo muchas cosas, pero también será un referente. Y en todos los países habrá hombres y mujeres con rostros resplandecientes y emblanquecidos en santa consagración. Hermano, yo no conozco una persona que tenga un rostro resplandeciente y emblanquecido en santa consagración. Pero a nosotros que no nos daremos cuenta si somos sostenidos en la gracia del Señor, se nos mirará de lejos. Y mira, mira cómo esa mujer, cómo le brilla el rostro. Mira ese hombre, cómo le brilla el rostro. Y cuando el Espíritu Santo nos haga hablar, hablaremos todos con poder del cielo. Y las almas se convencerán. No solamente por lo que diremos, sino por el testimonio que ellos verán. ¿Cómo puede hablar con tanto poder esta persona? ¿Quién es? Y el Espíritu Santo también trabajará en el corazón de ellos, como hacía que en la experiencia de la lluvia temprana, ustedes se acuerdan donde estaban los espartas, los libios, los egipcios, toda la gente que no hablaba el idioma donde estaban en Jerusalén, todo lo entendían. O sea, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Cómo puede? Esto es sobrenatural. Pero ellos tenían la unción del Espíritu Santo, estaban plenos, estaban llenos del Espíritu Santo. Y no había barrera ni humana ni angelical que pudiera impedir la obra del Espíritu Santo. Pero también así, la lluvia tardía será derramada al final del tiempo con ese poder, y esa lluvia vendrá muy cerca en el tiempo, en la línea del tiempo, cuando se instaure la ley dominical. Por eso, mis queridos hermanos, no sabemos cuándo vendrá la ley dominical, pero hay indicios. Indicios. No ponemos fechas, nunca lo haremos. Pero este año se habla, no nosotros, porque nosotros no ponemos la fecha, pero este año se habla de que en Estados Unidos y en Europa se impondrá o comenzará a circular el dinero digital. Y va a haber una transición, un poco de tiempo. Todavía le estuve preguntando a un hermano, ¿tú te acuerdas cuando instalaron el euro acá en España? ¿Cuánto tiempo duró la peseta? Hasta que, porque cuando se instauró el euro, creo que fue en el año 2001, convivían el euro y la peseta, pero se fue gradualmente quitando la peseta, un año y medio después ya dijeron, este es el último día,
no se acepta más peseta. El último día para llevar todas sus pesetas al banco y ahí la cambiarán por euro. El que no tenga, el que no haya ido después de esa fecha tendrá en la mano papel, no vale nada. Bueno, si sucede de nuevo algo así, va a comenzar el dinero digital, el euro digital, el dólar digital, está anunciado para julio-agosto de este año, y el euro digital está anunciado para octubre de este año, o sea que este año. ¿Cuánto tiempo nos queda para que sea instaurado de manera definitiva o quitada la moneda física? ¿Un año, como antes? ¿2 años? No sabemos, pero es un tiempo, porque una vez que comience a circular, es solo cuestión de tiempo solamente, que el dinero físico desaparezca y así, en ese escenario, solamente en ese escenario, los gobiernos podrán ejercer el poder que habla Apocalipsis capítulo 13, en que no podremos ni comprar ni vender, porque ellos tendrán absoluto control del dinero que circula. Absoluto. Hoy tú tienes tu dinero en tu cartera, debajo del colchón, en la lata de azúcar, donde tú quieras. Bueno, ese dinero el Estado no lo puede controlar, es tuyo. Pero cuando ese dinero sea totalmente apartado de la circulación monetaria y solamente haya un solo dinero que ellos lo manejen por ordenador, sí van a controlar tu dinero, completamente. Hermana Evelyn, levántate la manito. Sí, es que hablando del euro digital, quería comentarte, no sé si ya sabes que desde hoy ya se comienza a utilizar el DNI digital, Hoy ya se estuve, aprobó. mira, hoy estuve leyendo la noticia que ha sacado el gobierno también el DNI digital. Ujú, Bueno, ese es otro dato a tener en cuenta, que viene la identidad digital. ¿Sí? Cada uno con su móvil tendrá, pero bueno, no sabemos porque también eso es una manera de controlar. Que a mí me exacto. controle, ya nos controlan. Y ya sabe dónde estamos, dónde vivimos, ya obviamente nos controlan. Pero el comprar y vender tiene que ser exclusiva y solamente bajo un escenario en que ellos dominen la circulación del dinero. Mientras tú tengas dinero en efectivo, si aquí no te quiere comprar, tú vas a otro lugar y lo compras, porque tú tienes el dinero. Pero cuando no lo tengas, si no tengas un número en una pantalla que lo domina un software, porque ni dinero es un programa informático, entonces el control es absoluto. Y a mí me parece, en mi humilde opinión, que desde ese escenario a la ley dominical está a la vuelta de la esquina. La ley dominical está al caer, porque ya pueden controlar. Es decir, el escenario se está preparando y todo va hacia esa tendencia del cumplimiento de la segunda bestia que hacía que todos la adoraran, y el que no lo hiciera no se le permita una vida fácil, como es comprar o vender o cobrar y pagar, que es lo mismo. Y esto, hermano, es de este año. Desde el año, hoy venía hablando con mi esposa, le decía, desde el año 2022, que hubo la última, digamos, crisis social, sanitaria en ese entonces, ¿se acuerda? El pinchazo y todo eso, ¿no? Pero el 2023 prácticamente pasó quieto. 2024, quieto. ¿Cómo terminará el 2025? No lo sabemos. Pero ya hay aparentemente datos ciertos de que esto que estamos leyendo va a ser pronto una realidad. Porque así como el enemigo va a levantar a sus huestes para tomar el control, él, por medio de sus agencias humanas, Dios también levantará su ejército para levantar esa resistencia y aquellos que no se dejen ni dominar ni ceder ante las pretensiones del enemigo. El escenario se está preparando.
debemos nosotros, hermanos, estar también preparándonos. Hermano José Antonio. Sí, lo comenté también con el hermano Gerardo, que hay otro indicio claro de la proximidad de la venida del Señor por el protestantismo apóstata de Estados Unidos, que está ejerciendo ya mucha presión en el gobierno, en este caso Donald Trump, y por causa del protestantismo apóstata que está cada vez más unido al papado, es decir, a la Iglesia Católica, y va a ejercer como un intermediario entre el papado y el gobierno de Estados Unidos, la unión de la religión y el poder político, que es un indicio al poder político de Estados Unidos con el papado, con la religión católica, es un indicio también de la segunda venida de Cristo. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, esto que nosotros, en la gracia del Señor, estamos comenzando a estudiar, es un indicio de que lo que se va a acercar está pronto. Hoy es teoría. Hoy lo leemos, lo podemos relatar y lo podemos reflexionar. Pero cuando esto comienza a tomar cuerpo en la sociedad, en el comportamiento de las leyes de todos los países, esto va a empezar a ser una fuerte advertencia para los hijos de Dios, que entre otras cosas debemos buscar la santidad, debemos buscar la consagración, debemos buscar la orientación del Espíritu Santo por sobre cualquier otra fuente. Ya tendremos y nos obligarán, como se le obligó a Pedro cuando bajó del aposento alto. Vino el Sanedrín y le dijo: Pedro, tú no puedes hablar en ese nombre porque ese hombre lo hemos colgado, era un criminal, y bla, bla, bla. No puedes, te prohibimos. Tú no puedes alborotar al pueblo. Tú no puedes andar hablando cosas de ese convicto. Tú mismo sabías que ese hombre murió. Ya no está, basta, basta, se terminó. Bueno, a nosotros nos dirán lo mismo. Y Pedro le dijo: yo lo siento, yo no puedo dejar de hablar de lo que vi y de lo que oí. Es mi experiencia. Y lleno del Espíritu Santo, Pedro le hizo frente hasta la amenaza de muerte. Nosotros, cuando tengamos ese dilema, hermano, hermana, o ustedes, dejen de hablar de eso porque asustan a la gente. La gente no tiene que ser asustada. Hablen de amor, hablen de tranquilidad, hablen de paz. Paz y seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué harás tú? ¿Qué haremos nosotros? Solo aquellos que hayamos tenido una experiencia personal con Dios, personal. Aquellos que hayamos obedecido mientras podíamos, y aquellos que han tenido la fortuna y suerte de salir de las ciudades y cultivar su mente lejos de la contaminación de esos lugares, tendremos una ventaja que la hermana Juan menciona, que los otros, lo que no pudieron y tuvieron que aprender durante años, lo aprenderán en semana o meses. Tendrán que aprenderlo. Va a ser muy dura la prueba. Hoy es el tiempo para que tú hagas planes, mi querido amigo, mi querida amiga. Haz planes. No esperes eventos. Adelántate a los eventos por fe y planifica tu vida. Ponte en las manos del Señor. Confía en Él. Y ruega que Él avance en tu vida sus planes. Y cree. No te, como decimos nosotros, no te dan los números. No importa, es que no tiene que darte nada. Ni si sí, ni si no. El Señor te manda. Nosotros nos hemos venido de nuestros lugares, de la comodidad de nuestros lugares, a este puesto de avanzada en el nombre del Señor. Ya tenemos 3 años y la verdad que el testimonio es cada día mejor. ¿Mucho trabajo? Por supuesto. ¿Qué esperamos? ¿Vacaciones? Vacaciones no tendremos acá. Vacaciones las tendremos en el milenio.
Acá tenemos que trabajar y sacrificarnos, planificar. Bueno, cada uno de nosotros tiene su historia personal, tanto familiar, social, como con Dios. Pero Dios conoce cada caso y Él tiene para cada caso una solución. Hermano José Antonio. Sí, volvemos otra vez, siguiendo esta línea, a la palabra protegido. Hermanos, los que no están protegidos caen en manos de Satanás, del innombrable. Nosotros tenemos que estar protegidos por el Espíritu Santo para poder superar esta prueba. Y lo mejor que podemos hacer es la palabra de Dios. Leerla, meditarla. Y estas reuniones para fortalecernos, para darnos consejos que vengan del Espíritu Santo. De forma que esa protección de Dios, el Espíritu Santo en nosotros actuando, tendremos la garantía de que venceremos todas las pruebas. Amén. 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 Que el Señor te bendiga y te guarde y te fortalezca y te dé una experiencia saludable en el Espíritu y te haga crecer en su gracia. Es nuestro deseo y nuestra oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias por este hermoso momento que nos da de poder meditar en tu palabra. Amén. Te rogamos por cada uno de los que están aquí escuchando, presenciando, y también por los que escucharán después. Tú conoces todos los casos de tus hijos. Sé propicio a tu iglesia, Padre. Ten misericordia de nosotros. Queremos servirte, Señor, ayúdanos. Y danos tu espíritu para que podamos ser fuertes en ti. Amén. Te lo suplicamos, te lo rogamos en el dulce y precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Queremos saludar al hermano Francisco, también que se unió, por supuesto. El hermano Francisco nos sigue desde Chile. Que el Señor te bendiga grandemente, hermano. Siempre eres bienvenido con nosotros, como todos. Y no se olviden, porque casi nunca lo digo, den un like. Gracias, hermano Gerardo, gracias a todos. Amén. Buenas tardes. Bueno, parece que cambiaron la hora porque me atrasé bastante con el tema, parece. No, ¿Ya? bueno, siempre hay... ¿A ustedes les cambiaron la hora ya? Sí, desde sí, el sí, sábado de la el noche. domingo. Domingo a la Ya, madrugada se nos cambió la hora. ya, sí. Bueno, nosotros ya este fin de semana nos cambian la hora. No sé a cuánto vamos a quedar con ustedes. ¿Ya? Creo que será la misma hora. En este momento acá son las 8:25 de la tarde. Acá son las 3:25. 5 horas de diferencia, así que seguramente volverán a ser 4, si a ustedes le adelantan una hora. Creo que sí. Creo que los adelantan. Exacto, nosotros nos adelantaron una hora. Así que bueno, por una semana, pero como dicen acá, es lo que hay. Verano, invierno, atrasan, adelantan, pero siempre estamos. Siempre estamos. Amén. Hermanito Francisco, que el Señor Bien. te bendiga grandemente. Hermanita Cristín, Gracias, Evelyn, igual para usted mismo. amén. Amén. Hermanita Maribel, hermanita Graciela, Desde Perú. que el Señor les bendiga grandemente. Y oremos los unos por los otros. Hagamos el bien Amén. sin mirar a quién. ¿Verdad? Así es. Nos vemos Dios mediante el próximo, para este libro, el próximo sábado, a la despedida del sábado, y tocaremos el capítulo número 4, un tema muy lindo que es el zarandeo. Amén. Ese tema es el que va a definir en qué lugar nosotros estaremos en el conflicto. ¿De qué bando estaremos formados? Porque hoy hay 3 bandos. Los buenos, los malos y los que son buenos y malos. Los terceros. Pero ese tercer bando va a desaparecer. Pronto va a desaparecer ese tercer bando. Y habrá los que sirven a Dios y los que sirven a Satanás. Ese evento, el zarandeo, va a definir dónde tú estarás. En qué parte vas a estar tú en el conflicto final, peleando a favor de Dios o defendiendo la causa de Satanás. Muy interesante el tema. Los invitamos a todos para el próximo sábado, Dios mediante,
y que tengan una muy linda, bendecida tarde y por supuesto resto de fin de semana en la compañía del Señor. Amén. Amén. Bendiciones y Maranata, Cristo viene Bendiciones. pronto. Bueno, Fuerte, fuerte abrazo en Cristo. Bendiciones.